Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, el podcast. Hola, ¿qué tal? Te saluda servidor contador público certificado Ramón Ortega Díaz, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Y en esta ocasión te venimos a platicar sobre las expectativas sobre los precios de la gasolina y el petróleo para el 2024. Como bien sabemos, se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos de la Federación para el siguiente año, de la cual dentro de los ingresos petroleros la expectativa es que los precios del barril de petróleo estén en $56, siendo que el día de hoy en los mercados está alrededor de los $80. Recordemos que se tuvo una baja que está encaminado a los $100 en el mes de septiembre-octubre. Ahorita en noviembre va a salido a esto alrededor de los $80, apenas recuperándose precisamente en esta semana después del anuncio de la FED de $75-76. Y en algunos estudios llaman la atención que podría estar esto arriba el siguiente año entre los $96, que sería el precio fijo, inclusive arriba de los $100. Esto depende de varios factores. Uno, primero al inicio del año, es que tendríamos un crudo invierno, sobre todo aquí en el hemisferio norte, por lo cual la parte de la demanda y oferta, que se prevé una escasez a pesar de la producción de petróleo que se tiene, pues esto generaría precisamente un impulso del precio de lo que es el petróleo y por ende de ahí la gasolina. Sin embargo, dentro de los siguientes meses esto tendría que disminuirse. Estamos hablando de entrada ya en la primavera, por lo que es marzo o abril, y tendríamos un efecto probablemente como fue hace 2 años, de que tuviéramos una baja, no tanto como fue con la del COVID, sobre el precio internacional, y por ende esto afectar lo que es la inflación en los primeros meses del año para luego, como repetimos, estacionarse. En la ley de ingresos, precisamente en la recaudación, por IEPS se prevé una recaudación, un incremento de más de 200,000 millones de pesos en números redondos. Esto no significa que vaya a haber un gasolinazo o un incremento de los precios de la gasolina, independientemente que, como todos los años, de acuerdo a la reforma de la ley del IEPS, dentro de lo que es estas actualizaciones de cuota, seguramente pues lo tenemos este año alrededor de un 4%, esto de acuerdo a las cifras que tenemos al día de hoy del INEGI, faltando 2 meses precisamente para cerrar el ejercicio fiscal, que se toma el mes de noviembre, esa actualización. La actualización tanto para los cigarros, los refrescos, que ya vimos que esta semana tuvimos un incremento a los refrescos, no sería un gasolinazo. Lo que sucede es que, como por ejemplo el día de hoy que fue publicado en el Diario Oficial, la parte de los estímulos fiscales del IEPS a la gasolina, esos son del 0%. Ya vamos alrededor de 3 semanas donde no se aplica estímulo fiscal del IEPS a la magna ni al premium, 0%. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en los precios aquí en la localidad. Hace un mes estaba alrededor de 19 y 22 pesos precisamente la magna y el premium, y el día de hoy de los 19 ya están 21, y la premium de 22 ha subido un peso a 23. Esto, entre varios factores, es el principal, es que no se está aplicando el estímulo fiscal del IEPS. También, sí es cierto, por los precios que se han disminuido, que ahorita estamos ya observando un ligero repunte, pues el gobierno, pues al ver que el precio internacional baja, pues el estímulo fiscal que le aplica es 0. Esto ha venido obviamente una disminución en la ley de ingresos de cada año, porque pues en la espera de generar estos estímulos fiscales para que no generen inflación, ya que debido a que si se dejan precisamente estos precios de la gasolina en base a los precios internacionales, pues muy seguramente esto causaría inflación al verse incrementados los precios de la gasolina.
Por lo tanto, lo que realiza el gobierno mexicano es aplicar estos estímulos fiscales que se publican de manera semanal para tener en un rango, en un margen, los precios precisamente de venta al público, y en el dado caso que este fuera mayor del 100%, o sea, que se diera el estímulo fiscal al total de la cuota del IEPS, esto es para no cobrarle al público en general el impuesto, trasladarle el impuesto precisamente el IEPS para que se incrementen los precios de la gasolina, pues hay otro estímulo complementario, y ese precisamente se podrá acreditar por parte de los distribuidores de gasolina sobre lo que son sus pagos de impuestos. Entonces, a través de esta mecánica de política fiscal, pues el gobierno, pues podríamos decirlo de alguna manera, absorbe vía impuestos la parte de contención de la inflación, y pues esto lo vemos precisamente en los reportes de la OCDE, donde México, precisamente de los países con los precios energéticos más bajos, derivado de la aplicación de estos estímulos. ¿Qué pasaría si de lo que fuera precisamente se llegaran a estos $100 el precio del barril y lo que está en la ley de ingresos es de 56? Pues ese excedente seguramente serían los fondos de estabilización que tanta falta le hacen precisamente a lo que es el gobierno, que se ha visto disminuido, y con eso se aseguraría una transición tersa precisamente en las finanzas públicas para la siguiente administración. Recordemos que el presupuesto para el 2024 es de 9 billones de pesos, dando un salto histórico de 8.3, que fue el presupuesto de este año, donde precisamente son 200,000 millones de pesos más de IEPS que se espera recaudar. Repito, no va a haber gasolinazo a pesar de esta pequeña actualización de la cuota del IEPS. Lo que sucede es, como el gobierno espera que los precios estén bajos, entonces no esperan aplicar estímulos fiscales. Al no aplicar esos estímulos fiscales, como los que estamos viviendo precisamente en estos momentos, que es de 0%, pues entonces el gobierno recaba en su totalidad el impuesto que es en especial sobre producción y servicios de alrededor de 6-7 pesos dentro de cada litro de gasolina. Por lo tanto, tenemos que estar atentos precisamente de esta volatilidad, del manejo de situaciones geopolíticas, donde a esto le sumamos precisamente el tema electoral, no solamente en México, sino en Estados Unidos. Y eso también va a tener una correlación, aunque no es la única, pero en nuestra opinión es la principal, en lo que es el precio del dólar. Precisamente en estos incrementos, estas disminuciones de lo que es el precio del barril, observamos precisamente la interacción con el tipo de cambio. Por lo tanto, todas estas situaciones generarán a través de estas situaciones, expectativas y demás, donde los estudios es que se espera una escasez precisamente de petróleo, no como lo que se ve en Argentina, que realmente, o que se tiene la producción, ha habido mucha especulación también por el tema electoral, que no pensamos que suceda aquí en México. Es una situación exclusivamente lo que está viviéndose en Argentina, pero sí se espera que en dado caso que los precios fueran mayores a lo esperado, no se vería realmente una afectación. Seguramente el gobierno mexicano seguirá aplicando estímulos fiscales para que no se incrementen los precios de la gasolina, no se genere una inflación, y también por la referencia precisamente a la tasa de interés, que seguramente para el siguiente año Banco de México disminuirá. Como podemos ver, todas estas variables estaremos atentos durante el siguiente año 2024, pero sí debemos tener precisamente cuidado en estas expectativas, derivado que en los primeros meses podríamos tener esta alza en los precios internacionales. El gobierno seguramente aplicará estímulos fiscales para posteriormente disminuyan esos precios internacionales, y obviamente el gobierno mexicano, la expectativa es que no aplique estímulos fiscales y por lo tanto ya pueda recabar el IEPS,
y esto generaría precisamente este incremento en lo que es la recaudación de IEPS para este año, siendo que los años anteriores se había visto disminuido precisamente para que no se incremente el precio de la gasolina. Esto también tenemos que considerar las coberturas petroleras con que se cuenta el gobierno para tener un aseguramiento de ingresos petroleros, que también es cierto, el Fondo Monetario Internacional ha hecho estas precisamente recomendaciones, observaciones, donde los ingresos no petroleros, háblese por ejemplo de los impuestos, las contribuciones, tienden que ser mayores porque la expectativa es que se despetrolice en las finanzas públicas. Entonces, como podemos observar, todo va encaminado a que el próximo 2024, con miras a 2025, se tenga que hacer una reforma fiscal derivado de esta situación de que se espera que se incrementen vía contribuciones y se amarre todavía mucho más el tema de finanzas públicas en camino, o la situación de la política energética, que se verá si se continúa, si se ajusta para la siguiente administración. Por lo tanto, te invitamos a que sigas escuchando nuestros podcasts del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Síguenos en nuestras redes sociales para estar debidamente actualizado. Saludos. El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz respeta y reconoce la calidad profesional del ponente de esta cápsula informativa. La opinión emitida en ella es responsabilidad total de quien la presenta.